Bueno, nuevamente buenos días a todos y todas. Hoy tenemos el cierre de estos encuentros, de estas 3 reuniones que tuvimos de Generando Comunidades de Aprendizaje, que fue una decisión tanto del Bio 12 como de la universidad, como para ir generando estos enlaces, ya que tenemos nosotros un convenio entre ambas instituciones. Hoy nos acompañan de la institución Liliana Córdoba, Liliana Bortazzi, Fernando, Carmelo, también está Graciela, y de nuestro equipo se ha sumado Teresa, Dairalis y Victoria. Ellas son profesoras, las 3 que trabajan en estas materias que nosotros incorporamos con un enlace desde primer año hasta que terminan en el ciclo complementario curricular de la licenciatura en educación. Y quien les habla, Silvina Romero, que soy la directora. La idea de esto, generando estos encuentros, es poder compartir nuestras miradas acerca de la investigación, que consideramos que es muy importante para la escuela, para todas las instituciones, no solamente que quede a nivel académico. Hoy tenemos un conversatorio que lo organizamos con unas preguntas guías, donde yo voy a estar leyendo el chat por si alguno quiere ir preguntando, ¿sí? Mientras los disertantes van dando sus respuestas. No hay una organización, ustedes pueden empezar, se van pasando la palabra. La idea es poder compartir las apreciaciones que tenemos respecto de estas guías orientadoras, estas preguntas. ¿Sí? Yo voy a seguir admitiendo, así que una vez que le hago la pregunta, cierro el micrófono, así sigo admitiendo a las personas. Y por el otro lado, les digo a todos los estudiantes que quieran hacer preguntas, ¿no? Que les surgen, nos van escribiendo todas en el chat, así yo después las voy leyendo. La primera pregunta sería, ¿qué funciones cumple la investigación educativa en la docencia? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere empezar? Micrófono. Yo me animo, Silvina. Perfecto. Adelante. Voy a arrancar yo porque voy a hacer un poco de historia oral para muy cortito de esto. Pero les quiero decir a todos los profesores, los alumnos que están presentes, les quiero contar de un poquito cómo era antes a nivel profesorado. Yo estudié la primera carrera del profesorado en el siglo pasado. Y la idea que se tenía reforzada en el profesorado era que nosotros nos distinguíamos de la universidad porque no hacíamos investigación, reforzábamos, digamos, lo específicamente áreal y lo pedagógico, pero no se hacía investigación. Esa era nuestra diferencia con la universidad. No éramos biólogos, ni geógrafos, ni historiadores, porque éramos profesores en. A las vistas de hoy, ¿no? Qué error todo eso, porque después de terminar mi profesorado y transcurrir unos años de trabajo, comienzo a perfeccionarme y seguir los estudios. Y cuando entro a la universidad para hacer la complementación curricular en aquel momento, con 2 años y medio, 3, se tenía el título de licenciado, lo primero que se hacía era cómo investigar. Así que yo estaba empantanado. Y a lo largo de la historia uno se va a las distintas universidades donde fui estudiando y hasta el doctorado, donde se refuerza la investigación. Y hoy me doy cuenta entonces la importancia de la investigación en el profesorado, desde el profesorado. Porque acá, hablo también de la provincia, se ha incorporado en el profesorado 1 o 2 asignaturas de los últimos años que hablan de la investigación. Y qué bien que pasó eso, ¿no? Porque, hay como relaciones entre la investigación educativa y la docencia, relaciones que pueden ser tangibles e intangibles. Tangibles porque se pone al alumno con todas las herramientas de ese método o camino de la investigación y llegar a los resultados y a la innovación. Y también elementos intangibles, porque va haciendo un metaconocimiento el alumno, ¿no? Y avanzando, hablo de los chicos del
superior, del nivel superior por lo menos, y que tienen alcance un montón de herramientas y los profesores los vamos guiando en ese camino. Y creo que si tenemos una institución y un departamento que refuerza esa conexión de la tangibilidad o no de este beneficio, bueno, qué mejor, ¿no? Porque, bueno, ¿a qué contribuye la investigación? Me parece que nos pone al conocimiento de nuevos conceptos, de nuevos enfoques. Piensen que yo vengo de un profesorado donde, con todo respeto, no existía Vygotsky ni Piaget. No es que no existían, es que no nos lo enseñaban, ni nos hacían leer eso. Entonces, bueno, todo esto que tuvimos que aprender, y si se toman esos enfoques, esto va a redundar en un esquema de enseñanza y de aprendizaje diferente que va a traer beneficio al alumnado y también al propio docente, ¿no? Lo hablo desde el profesorado, pero esta investigación va a traer beneficio también al docente, hablando de la educación, de la investigación en la docencia. Así que a mí me parece que es fundamental, es de suma importancia, y me parece que redondea con esta investigación, que puede tener distintos niveles de profundidad, digamos, una renovación efectiva y concreta para la enseñanza y el aprendizaje. Es mi opinión, Silvina, y para todos los colegas que me oyen. Bueno, me gustaría, bueno, primero un gusto para todos. Gracias, Carmelo. Me parece que me gustaría conectar con las ideas potentes, con dos ideas potentes que acaba de explicitar el profesor Carmelo, ¿no? Diría tres, ¿no? Uno, un cambio en la percepción, un cambio, no en la percepción, un cambio en la representación social del profesor, ¿ya? El profesor representado como un enseñante, ¿bien? O sea, alguien que se forma para enseñar, ¿ya? A un profesor que se forma para comprender y explicar la profesión de aprender y enseñar, ¿ya? Como un enseñante, como un dador de clases, ¿bien? Y como un profesional que no solamente da clases, sino que da clases desde una mirada donde es capaz de crear marcos para dar clases. Es decir, eso que una idea que conecto con lo que planteaba Carmelo, que es investigación en y para la docencia. Es decir, un profesional que es capaz de pensar la docencia para generar procesos de enseñanza-aprendizaje cada vez más ajustados a las necesidades de los alumnos, a las necesidades del contexto, a los cambios que se van dando, ¿bien? Es decir, para hacer una enseñanza, una docencia cada vez con mayor pertinencia y calidad, y también un profesional que es capaz de verse a él en la enseñanza, en la docencia, y aprender de su propia experiencia y de la experiencia del otro. Para que este cambio en la representación del papel del docente sea posible, tenemos que pensar en autor Algiri Show, que decía, bueno, los profesionales tienen que saber investigar. O sea, no solamente debe saber investigar el que se va a dedicar a la investigación, sino todos los profesionales en cualquier ámbito tienen que ser capaces de ver la realidad, documentar esa realidad, describirla, comprenderla, explicarla y compartirla, comunicar ese resultado, ese conocimiento nuevo que se tiene de la realidad. Y eso no es más que investigar. A veces pensamos que investigar es la bata blanca con el laboratorio o el etnógrafo que se va a la África a estudiar las tribus, ¿verdad? No, la investigación es un conjunto de competencias que nos capacitan para comprender y para explicar lo que nos sucede. Entonces, como docentes, somos ese cambio de representación. De hecho, en estos días leía un artículo bien interesante sobre
la denominación del docente, el cambio del docente como del profesional de la enseñanza al profesional del aprendizaje. O sea, hasta hace un poco tiempo pensamos, bueno, el profesional de la enseñanza. Hoy en día, el docente es un gestor, Zabal se decía, un creador de coreografías didácticas para que otros puedan aprender, ¿verdad? Perrenau diría situaciones de aprendizaje para que otros puedan aprender. Es decir, es un profesional que tiene que reflexionar cómo, con qué y para qué enseña y cada vez puede enseñar mejor. Esto no se logra si no es a través de la investigación. Por eso, este concepto, ¿verdad? Que también nos los traía y lo retomo, lo conecto con lo que decía Carmelo, esta investigación con sus efectos tangibles e intangibles, ¿ya? Que es una construcción muy potente, porque no solamente formamos competencias para que tengamos un buen desempeño como docentes, sino que sus efectos muchas veces ni siquiera los vamos a percibir como tales. A veces tienen más ese carácter transversal, siempre lo hacían. Es decir, yo me imagino que en esta historia que nos comenta, en este relato histórico que nos comenta Carmelo, los docentes no sabían, pero bueno, los docentes aprendían investigación documental, tenían que leer, es decir, que estaba la investigación intangiblemente allí. Por eso es tan importante y es tan valioso. Ahorita le decía a mis alumnas, que están aquí algunas, y les doy las gracias por acompañarnos. Acabamos de salir de clase, están terminando su investigación, y yo les decía, me emocionaba leyendo sus avances porque las capacidades para investigar están, todos los tenemos, la curiosidad, la explicación. Pregúntenle a un niño si no es curioso, si no pregunta por qué, ¿verdad? La edad de los porqués, de buscar explicaciones. No, pero explícame por qué, mami, explícame por qué. Y esa misma curiosidad y esa búsqueda de por qué, de explicaciones a los hechos, se convierte en tangible a través de la operacionalización que se hace en los planes de formación. Entonces, cuando eso se explicita a través de los planes de formación, esas competencias, en el caso nuestro de la formación del docente, se vuelven potentes, valiosas para transformar la realidad. Es una parada distinta, me decía una alumna en una oportunidad, es pararte en el aula y ser capaz de mirarla desde otra acera, desde otra dimensión. Me parece que es fantástico. Así que conectando estas tres ideas, pienso que la investigación educativa tiene ese poder transformador dentro del aula de clase y que tendría y valdría la pena que fuera un hilo conductor de la formación de los docentes, ¿bien? Donde las asignaturas, lo que nosotros vemos desde lo disciplinar, tribute a ese rol dentro de los roles que los docentes ocupamos dentro del salón de clase, que sea también transformar la realidad. Así que bueno, esa es mi participación. Yo les quería cerrar con que me parece que es un cambio de actitud del docente. Es tan solo eso, cambiar nuestra mirada. En ese cambio de mirada, obviamente, es cambiar nuestra forma de dar la clase. El tema es cómo empieza el huevo o la gallina. O sea, nosotros tenemos la obligación de cambiar la actitud de nuestros futuros profesores, que nuestros futuros profesores puedan cambiar la actitud de sus futuros alumnos. Ahora, ¿cómo yo le cambio la actitud a mi futuro profesor? Cuando yo me transformo en un espíritu inquieto que acepto el cambio y el caos que la realidad me va presentando a diario. Cuando yo rompo estructuras, rompo libros, rompo papel y digo, ¿cómo te está atravesando la realidad hoy? ¿Cómo yo te puedo motivar a vos, profesor? Y no desde la investigación como investigación, sino desde la investigación en cada una de las disciplinas que formamos a nuestros profesores. Quiero decir que la investigación es algo integral, tiene que estar presente en cada una de las materias que nuestros profesores estén cursando. Es decir, que el profesor de ese futuro profesor tiene que tener esta actitud
interpeladora hacia el contenido que le va a llevar a su alumno. Y que ese contenido a lo mejor tiene que ser un contenido movilizante de ese alumno, profesor. ¿Se entiende? Esto es como una propiedad transitiva. O sea, yo debo transmitir mi espíritu inquieto a mi futuro profesor para que mi futuro profesor cambie su actitud, tenga ese espíritu inquieto, que se lo transmita a su futuro alumno del nivel que le corresponda dar clase. Me da como que es esa praxis de la que hablábamos en el primer encuentro, ¿no? Somos absolutos transformadores, pero primero me tengo que transformar yo, no cabe otra. Yo tengo que estar abierto y permeable al cambio, como ese sujeto que decía Dairel, el sujeto que da no enseñanza, que da aprendizaje. Pero primero tenemos que tener esta humildad de saber que nosotros también estamos en permanente cambio, en permanente disyuntiva. No sé, me dio como esto de cómo bajarlo al aula, ¿no? Al día a día, a la clase, a la unidad didáctica, a la estrategia que tiene que hacer ese profesor, ese maestro, ese profesor de terciario, de secundario, en donde cómo genero el espíritu crítico, cómo genero el espíritu reflexivo, movilizando con el contenido. O sea, el contenido a lo mejor me lo tiene que dar el alumno, y yo tengo que tener esa magia, esa sabiduría, esa apertura, esa flexibilidad para poder tomar ese contenido movilizante de mi alumno y meterlo en mi planificación, porque eso es lo que a él lo inquieta y eso es lo que a él le va a permitir aplicar el método científico. Nada más. Gracias, Graciela. Muy interesante esto que decías, y también me quedo con otra palabra que quiero que esté circulando, que es innovación, que también trajo Carmelo con esto de la innovación, ¿no? Entonces, esto que decías vos, Graciela, cómo innovar también en nuestras aulas, ¿no? Me parece que innovar, no pensar solamente en una institución o que queremos cambiar el contexto, sino también cómo podemos puertas adentro, dentro del aula, ¿no es cierto?, innovar para crear esto que vos comentabas. Muchas gracias. Tere, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Estaba escuchando un poquito a Carmelo. Yo también estudié en el siglo pasado, Carmelo. Creo que unos cuantos de los que estamos acá. Y lo interesante de eso ¿Me entendés entonces lo que dije, no? Y lo interesante justamente es cómo no nos quedamos con esa formación inicial, ¿no? Porque yo muchas veces le digo a mis estudiantes que sería imposible seguir trabajando solo con esa formación inicial. Y ahí viene la importancia de asumirse, como decían Graciela y Dai, en intelectuales transformadores, intelectuales que intentan no solo mejorar su práctica, sino mejorar su práctica, en definitiva, para cambiar ese pequeño espacio social que estamos ocupando, que de alguna manera también era lo que traía Graciela. Y a mí me gusta mucho un autor, Michael Apple, que habla mucho sobre esta cuestión del intelectual transformador, y él habla también de un optimismo sin ilusiones, pero no porque uno no deba estar ilusionado, sino porque no puede descansar en una cuestión ilusoria, sino que tiene que ponerse a trabajar. Y cómo a partir de la práctica se va construyendo teoría que a su vez ilumina la práctica, ¿no? En ese retroalimentarse que Graciela decía que es primero el huevo o la gallina, creo que tenemos que estar atentos y tratar de abrir nuestra mente a la posibilidad de sí, yo desde mi aula, desde mi pequeño espacio, desde lo que hago cada día, estoy construyendo nuevas formas de enseñar aquello que me toca, y si puedo reflexionar sobre eso, podré también generar cambios en ese modo de enseñar y podré, quizás si me animo, a escribir reflexiones sobre eso que estoy haciendo y hasta publicarlas. Yo muchas veces les insisto a diferentes docentes con quienes me encuentro, este trabajo es muy valioso, esto lo tenés que escribir, lo tenés que publicar, porque incluye no solo lo que hiciste
específicamente en el aula, sino todo lo que pensaste antes, durante y después de hacerlo. Y también estás levantando las voces de tus alumnos en eso. Si eso no es investigar, ¿qué es? ¿No? Me parece que ahí estamos un poco en la línea de la investigación-acción y que muchas veces la dejamos de lado porque no, yo doy clase nada más. Seguramente hay docentes que solo dan clase, pero creo que muchos dan mucho más que clase, que están investigando y no lo saben, y quizás en espacios como el de la formación que intentamos brindar, les permite tener esas herramientas para decir, ah, mira, esto yo lo hacía y no sabía que lo estaba haciendo, ah, esta posibilidad no se me había ocurrido y ahora con lo que hago. Así que un poco la intención es esa. La investigación en educación me parece que pasa por allí, y el docente como investigador tiene que ser ese intelectual transformador de la sociedad que habita. Gracias, Tere. Victoria, ¿querés continuar? Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, qué interesante, qué bueno todo lo que se está compartiendo aquí en esta reunión. La verdad que siempre hubo una preocupación, el aporte que puedo, lo que puedo conversar aquí con los colegas y los alumnos también, es que siempre hubo una preocupación por conocer la realidad social, ¿no? En toda la historia de la humanidad siempre ha sido así. Analizar la realidad ya es acercarse, develarla, conocerla con un fin que es mejorarla, ¿verdad? Ahí está el propósito práctico, pero saber dónde se está, saber a dónde se quiere ir y saber cómo hacerlo, ya es un análisis que implica un proceso metodológico. O sea que, bueno, desde mi deformación profesional, que es filosófica, digamos, la mirada ya es una mirada que toma la investigación de la realidad como una actividad sistemática, planificada. Aquí está la cuestión, el riesgo de que esto quede rigidizado, lo cual evidentemente tiene que ser revisado paulatinamente. Por eso es tan importante encontrarse, movilizarse, digamos, volver a encontrar nuevas motivaciones, porque la motivación, evidentemente, del trabajo es subjetiva. La motivación de la investigación y en trabajo profesional siempre es subjetiva, porque debe ser así. Ahora, el trabajo debe ser muy profesional, entonces ahí es necesario objetivizar. ¿Y de qué manera se objetiviza y se profesionaliza? Bueno, a través de la planificación, la sistematización, la metodología, ¿no es cierto? Después, bueno, sabemos que hay varios enfoques, varias posturas, y hay que buscar, ¿será posible o no buscar una unidad o complementariedad entre enfoques o paradigmas? Bueno, ya en la época en la que estamos, creo, en el siglo XXI, es posible, es necesario, además es necesario, porque se trata luego en el trabajo profesional, se trata de, hay una necesaria estabilidad que el trabajar metodológicamente debe dar también, ¿no? Dentro de la novedad que plantea cada día, la novedad de la situación histórica de cada uno de los que forman parte de ese aula del encuentro, ¿verdad? Son elementos con los que hay que trabajar también, por supuesto, y también digo, propender a una dignificación permanentemente el trabajo en lo objetivo y a partir del aporte de lo subjetivo, tiene que ser dignificante para todos, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que todos somos personas humanas, entonces necesitamos hacer valer lo que vale, buscar una cierta consistencia a partir de la creatividad, la motivación, la alegría con la que se puede hacer el trabajo y la parte objetiva, metodológica, más seria, pero que también suma, ¿no? Dentro de este diálogo entre sujeto y objeto en el que permanentemente estamos en contacto con la realidad. Así que bueno, eso sería mi pequeño aporte. Gracias, Victoria. No sé si quieren agregar algo, Liliana, Emiliano. Si no, continúo con la otra pregunta. Escuchando los aportes de todos para enriquecernos, muy, muy interesante. Gracias a todos.
Silvina, yo en relación a lo que decían los colegas y tomando como punto de partida el tema de lo que comentaba el profesor Carmelo, esto de esta cuestión de la importancia de trabajar el campo de la investigación en todos los niveles de educación en cuanto estamos hablando de nivel superior, en esta diferenciación que Carmelo hacía de la cuestión del profesorado y de la universidad. Por eso es importante, hoy tenemos una realidad que nos interpela todo el tiempo como educadores, ¿no? Y nos invita todo el tiempo a esto de buscar con ojos de investigador respuestas que no son tan simples, porque son experiencias personales. El aula para cada educador es una experiencia personal y es una experiencia que no puedes transferir. Te pasa a vos, te sucede a vos y ya yo pensaba en César Coll, cuando ya en el año 2000, es un poco antes su texto, él hablaba del docente como investigador, indagador de su propio aula, ¿no? Para saber qué está pasando aquí. Y estamos hablando de un momento en educación donde no se daban nuevos paradigmas, donde no se daban estas realidades que vivimos todo el tiempo, tanto en la educación secundaria como en la educación superior, con todos los cambios que se van dando dentro del cuerpo social, ¿verdad? Hoy nosotros nos encontramos con una realidad educativa que hace 20 años era impensada en cuanto a estudiantes. Por eso también es la importancia de esto que en algún momento en el encuentro anterior creo que conversábamos, en esto de poder, un poco lo que decía Graciela, poder desde un lugar de profesor enseñante, pero también de un profesor que aprende todo el tiempo, porque obviamente hoy no podemos dedicarnos a educación a aquellos quienes no tenemos la capacidad de aprender, porque el estudiante te está enseñando todo el tiempo y es necesario tomar esas inquietudes, esas preguntas, esas realidades que el estudiante presenta para poder generar espacios de preguntas, porque en realidad la investigación es eso, tener la capacidad de poder preguntarse y darle lugar a esa pregunta para obtener respuestas, que no solamente nos sirven a nosotros, sino le sirven a otros, y sería muy interesante que se pudieran compartir desde lugares de publicación, claro que sí, pero bueno, por eso también es tan importante a todos los profesores nobles que terminan la carrera del profesorado, incentivarlos para que sigan la formación universitaria, ¿no? Porque la formación universitaria lo que te permite es tener una mirada mucho más amplia, ¿no? Y un aprendizaje mucho más certero en el campo de la investigación. Y eso me parece que es el nexo que debemos aprovechar en función de esto de siempre decirle a los estudiantes, que obviamente logran su primera titulación y que es sumamente importante, pero que ese sea el punto de partida y nunca el punto de llegada. Ese tiene que ser el punto de partida, ¿no? Y después la universidad te da otras herramientas que te van a seguir incentivando, si profesores que te hacen enamorar del campo de la investigación, te acompañan y te dicen, vos podés ir por mucho más. Y entonces me parece que siempre son todos puntos de nuevas partidas, ¿no? Y me parece que investigar tiene que ver con eso, siempre tener un punto de nueva partida. Muchas gracias, Liliana. Sí. Otra y uniendo un poquito, Silvina, sí. una cosita, uniendo lo que dijo la licenciada Córdoba con lo que dijo Teresa, que hablaron las dos de un cambio de mirada. En realidad la investigación lo que nos hace cambiar es la mirada, es ver con atención. El docente que ha investigado mira de otra manera toda esa acción de la enseñanza y del aprendizaje. Y se le van ocurriendo ideas. Y muy importante, lo que dijo Liliana y Teresa, es dar a conocer. Teresa dijo, escribilo, hacelo, creo que lo dijiste vos, Teresa, o María Victoria, dar a conocer, socializar esa nuevo contenido, concepto, mirada de lo mismo. Muy importante, a veces
en algunas universidades son reacios a dar a conocer el resultado de la investigación. Los que pasamos por la universidad sabemos que a veces no dan a publicidad, no sé por qué, por egos personales, eso se verá. Pero es muy importante socializar, porque va cambiando nuestra mirada en el aula. Muy importante eso. Bueno, listo, Esto gracias. que decís, Silvina. Carmelo, no, por favor, una de las cosas que trae Teresa y también un poco Liliana con esto de dar a conocer y que rescatabas, Carmelo, es que es cierto, muchas veces encuentras más investigaciones de países extranjeros que en propio de Argentina. Y la pregunta que viene un poquito es, ¿qué conocen ustedes que se está investigando hoy en Argentina? Sabemos que estamos pasando un momento muy diferente, ¿sí? De hace 2 años atrás, previo a la pandemia, donde se daban a conocer algunas cuestiones, pero ahora en estos años empezó a circular más. ¿Ustedes qué me pueden decir de eso? ¿Saben qué se está investigando hoy? Tenés el micrófono apagado. Sí, sí. Conectado con esto que planteaba Teresa y Carmelo y Liliana, ¿no? Fíjense cómo es una de los aspectos de investigación que en este momento está de alguna forma tomando mayor vuelo, es la documentación de prácticas, ¿ya? La documentación de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque precisamente ha empezado a cobrar relevancia la experiencia que los mismos docentes, a través de la documentación que hacen de su propia práctica y de cómo esta práctica luego puede ser analizada, contrastada, elaborar teoría a partir de esas prácticas, porque estamos viviendo un momento de transición y de cambio, y eso es una realidad. Y creo que la pandemia aceleró, multiplicó, puso pie en el acelerador a lo que podían ser muchos cambios, pero que también puso freno a muchos cambios que se venían dando. Entonces, este momento, podríamos llamarlo un poco bisagra dentro de la educación, está buscando en sus propios referentes docentes modelos, respuestas a lo que está sucediendo. Vamos a decir así, hay muchas cosas que hay que hacerlas como noveles nuevamente, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que uno que viene con un recorrido de dar clases y a veces pensamos en esa caracterización de docentes nobles y docentes con mayores conocimientos, mayor experiencia. Y la pandemia, si algo me colocó a mí, es que todos volvimos de alguna manera a un punto partida de nobles. Bien, todos comenzamos a hacer cosas nuevas, a tener que cambiar prácticas que veníamos haciendo de hace mucho tiempo. Esas prácticas hubo que cambiarlas, hubo que reflexionarlas, hubo que volver a mirarlas, hubo que buscar modelos, empezar a investigar qué podíamos hacer como diferente para enfrentar esta realidad que era inédita. Entonces, en esta línea, la documentación que el docente, a mí me parece que ese es un aspecto muy importante dentro de la formación del docente como investigador, es aprender a documentar lo que hacemos, bien, a registrar lo que hacemos, porque en muchas oportunidades, y lo digo desde mi propia experiencia, wow, tenemos un resultado que vemos que es positivo, que funcionó, y queda en el olvido, no se convierte, la ciencia se escribe, dice un dicho, ¿verdad? Hay una plataforma que dice, la ciencia se escribe. Y es verdad, el conocimiento científico surge a partir de lo que vamos registrando de nuestras propias experiencias. Entonces, quizás la invitación es un poco esto porque es una línea que se está abriendo y percibo que va a ser una línea que va a estar muy potente porque hay muchas oportunidades y no solamente en la docencia, en otras profesiones también, la documentación de buenas prácticas y el análisis sobre la misma práctica y a partir de allí teorizar viene siendo quizás un área y que está accesible a todos nosotros. Todos nosotros desde nuestra práctica podemos documentarla. Todos desde nuestra práctica podemos formar equipos para comparar mi práctica dentro de un departamento, dentro de una unidad, dentro de una asignatura. Y a partir de allí ir construyendo un conocimiento nuevo que se comunica a través de las publicaciones y allí
entramos a un tema un tanto álgido, porque sabemos lo difícil que resulta publicar y bueno, todo el entramado que hay detrás de publicar. Pero más allá solamente, más allá de este elemento de las publicaciones de tipo arbitradas o con referato, pues comentarlos, hacerlos, círculos de comunicación intra y extra institucionales que permitan pues generar esas matrices transformadoras de la realidad de la que nos hablaba Teresa con ese rol del docente como transformador. Sí, yo uniéndome un poco a lo que traía Dai, hace poquito, el mes pasado, participamos de unas jornadas para educación superior, donde estuvo Mariana Mayo. Mariana Mayo es directora en la maestría en tecnología educativa en la UBA, es una persona que viene investigando mucho en lo que tiene que ver tecnología educativa, y bueno, justamente este año y poco pandémico fue crucial para sus investigaciones. Y ella lo que nos planteaba es: el año pasado con mis maestrandos, lo primero que pensamos es ¿qué hacemos? Porque sí, todo bien, la tecnología, podemos seguir trabajando de esta manera, pero la idea es poder investigar qué está pasando con este trabajo que están teniendo que tener muchos docentes que no tenían ese acercamiento a las tecnologías. Entonces el trabajo que se realizó en la maestría tuvo que ver con investigar qué estaba sucediendo en las escuelas durante ese año tan particular que fue el 2020. Y me parece que justamente estas cuestiones sociales que nos asaltan, que nos cuestionan, que nos sorprenden, que nos inquietan, son aquellas que nos tienen que llevar a elegir los temas sobre los cuales queremos investigar. Para ella, dentro de la tecnología educativa, fue claramente que estaba pasando en las aulas a nivel comunicación mediada por las tecnologías, ¿no? Esa es una de las cuestiones que yo pensaba dentro del campo de cada uno, qué es lo que le impacta, le inquieta, le sorprende, le interesa. Y en eso insistimos mucho con Dai cuando comenzamos a pensar el primer esbozo de nuestro proyecto de investigación. Si no es algo que te atraviesa, te inquieta, te interesa, te apasiona, te preocupa, bueno, no va a funcionar porque lo vas a abandonar raudamente. No investigás para hacer un trabajo en la universidad y llevarte el título de licenciado. Esa es una formalidad que está en el plan de estudios, pero investigás porque te interesa poder hacer algo en esa realidad de la que formas parte. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar. Bueno, yo me suscribo un poco a lo que dijeron Dairalice y Teresa. Es cierto que es necesario, digamos, registrar, ¿no es cierto? Y aprender a registrar con método para que después, cuando se haga el trabajo de investigación, esto es el paso a paso, ¿no es cierto? El ABC. Hay que poner también foco en esto, porque después cuando se hace la investigación es necesario interpretar, y si ya los datos están mal recolectados o están mal tomados o están mal, no suficientemente, objetivamente, profesionalmente, ¿no es cierto?, científicamente, para eso está la metodología científica, ¿no?, para poder... ya es un camino recorrido, métodos, camino, ¿verdad? Vuelvo a mi deformación profesional filosófica, que me ayuda siempre, pero bueno, si el camino ya otros han caminado, entonces uno lo sigue, de esa manera se garantiza la objetividad que la ciencia necesita, requiere, porque tenemos que salir de la cuestión opinativa, ¿no es cierto? La interpretación tiene que ser seria desde el punto de vista... Lo divertido va a estar, como decía Teresa, en el tema que uno eligió, que a uno lo motiva, en el trabajo en sí, ¿no? El trabajo en sí, esa energía puesta por detrás, pero después para que el resultado sea más valioso, no solo para uno mismo, por la satisfacción de entregar el trabajo, ¿no? Satisfacción, ¿no? Bien hecho, lo bien hecho, ¿no es cierto? Eso es lo que da satisfacción, lo bien hecho. Para que esté mejor hecho, aprovechar todas las nociones de la metodología científica, y que eso que se publica, tal como la ciencia tiene que publicar, tiene que estar abierta, entonces de esa manera poder también aportar, ¿no?, profesionalmente a lo público. Gracias, Victoria.
una de las cosas, la publicación, yo creo que es algo que vamos a tener que ir pensando, cómo generar y cómo mostrar nuestros trabajos, que lo venimos hablando mucho en la universidad. De hecho, el 4 de noviembre va a haber justamente una exposición en la universidad con diferentes disertantes, y se ha generado un espacio para los estudiantes, ¿no? Para que muestren también sus trabajos. Me parece que ahí es el primer también puntapié que empieza la universidad como a convocar no solo a los profesores, sino también a estudiantes, ¿no? A egresados, para mostrar sus trabajos. Me parece que ahí también empezamos a esto que nosotros pensamos que esto que se tiene que dar, que es a conocer nuestros trabajos. Pero sabemos que todos nuestros estudiantes están en diferentes instituciones, que trabajan en diferentes niveles. ¿Qué le podríamos decir? ¿Cómo investigar en la escuela? ¿No? Más allá del trabajo que sabemos académico que se lleva, o sea, sobre qué o cómo le diríamos que investiguen en la escuela, en su propio lugar de trabajo. Silvina, yo me permito invitar, no sé si el profesor Fernando Majas está por allí, porque él trabaja en nuestro colegio en la parte de educación secundaria con los sextos años, que es una materia que se incorpora hace unos años con la nueva caja curricular y que también es sumamente importante, porque es lo que va a dar al estudiante como las primeras herramientas para empezar a transitar esto desde un lugar muy pequeño, pero que es el mundo de la investigación, ¿no? Que cuesta muchísimo porque no carecen de materias que vengan con esa impronta, pero bueno. Así que, Fernando, sí, vos nos podés compartir tu experiencia. Sí, puedo decir algo. Buen día a todos. En realidad, mi pequeño aporte es un aporte humilde porque acompañé a Liliana y a Emiliano, que me indicaron un camino y yo lo seguí, pero dentro de ese camino, muy enriquecedor la interacción que tenemos con los alumnos, porque con muchos de ellos se establece un vínculo continuo y vamos compartiendo determinadas cosas entre nosotros y vamos cambiando algunas estructuras y eso nos ayuda a todos y a todas. Entonces, de hecho, yo los voy acompañando. Fue toda una gestación, a veces dolorosa, el llegar al tema. Y lo más gracioso es cómo fueron cambiando los temas a lo largo del año, con cosas muy sorpresivas. Entonces, a pesar de que partimos de los gustos que ellos tenían y de lo que iban a seguir en la universidad, también surgían otras ideas que podían ser de ayuda y eso fue plasmándose de a poquito. Yo los fui acompañando en encontrar publicaciones, en enseñarles dónde buscar las fuentes, cómo usar el Google Scholar, que mucha gente no lo usa bien, y cómo seleccionar mejores materiales, pero también estoy acompañándolos en cosas como, por ejemplo, cómo escribir cada parte de una tesina, por ejemplo, cómo hacer un análisis de resultados, una discusión. Entonces pongo los ejemplos en el pizarrón, los trato de motivar para que ellos vayan reemplazando eso que yo escribí, y lo escriben y me van mostrando, vamos interactuando, vamos viendo las encuestas, cómo relacionarlas con las hipótesis, etcétera, cómo crear las unidades de análisis, las encuestas, cómo usar las unidades de información, las entrevistas. O sea, vamos viendo cada parte como si fuera una gestación compleja. Así que yo lo único que espero que esto dé un buen resultado y que sea pronto tan bueno como el que tuvieron Liliana y Emiliano cuando ellos lo hicieron y que ha sido para mí muy esclarecedor. Así que, y también me he inspirado mucho en Graciela, que sabe muchísimo y que me ha ayudado, aunque sin quererlo, porque en cierto modo los alumnos que ella tiene también han sido muy útiles para mí en aprender cosas incluso. Así que eso también lo debo agradecer, ¿no? Y por supuesto al profesor Carmelo, que con su sabiduría siempre nos acompaña como una luz. Así que,
Bueno, yo lo único que tengo es agradecimiento y también a Valeria, que siempre está conmigo y me da algunos consejos que son muchas veces inesperados, así que me ayudan mucho. Bueno, nada más eso, es una pequeña experiencia, pero que más que todo ha sido de acompañamiento, ¿no? Yo me sumo a Fernando en esto de la temática. Yo di muchos años, casi 20 años, investigación a nivel secundario, y lo más terrible para ese alumno de secundaria es la elección de ese tema. Sí. Pero a lo largo del tiempo, lo que fue recurrente es que los temas siempre son los temas tabúes, los temas en donde los chicos no encuentran el lugar para poder socializarlo y encontrar respuestas. Sí. Entonces abocaban la materia para encontrar ahí ellos la respuesta a la problemática. Claro. Que no sé si encontraban la respuesta, pero por lo menos ahí ellos podían canalizar la no escucha, la no escucha del adulto, que no le daba en la escuela o en la familia o en el ámbito que fuere el espacio para dilucidar sus dudas y lo trasladaban a los temas de investigación. Bueno, era eso mi aporte, porque dice, ¿cómo investigar en la escuela? ¿No? El escuchar qué quiere el alumno poder blanquear, porque Sí. está ese ocultamiento de cosas que nadie le responde, que es diferente a la enseñanza superior. Y ese Sí, es el mayor esfuerzo que hay que hacer, justamente lo que está diciendo Graciela. O sea, cómo llevarlos a una temática sana para ventilar las dudas que ellos van teniendo y cómo se va transformando, cómo va creándose una criatura que a uno le parecía inesperada, pero cómo va tomando algunas características cada vez más interesantes y que les pueden ser muy útiles para el futuro de ellos, ¿no? Por eso esta desestructuración que tenemos que tener como profesores, que yo decía hoy, ¿no? El acompañarlos a tirarnos a la pileta. Decir, estamos con ustedes, nosotros docentes vamos juntos. No nos vamos a ahogar porque nos vamos a dar la mano y vamos a llegar a la orilla. Pero vamos, intentémoslo por lo menos, ¿no? Tenemos que ser arriesgados en esto. Qué lindas tus palabras de arriesgarse junto con el otro, ¿no? Me parece que ahí está la clave. Tere, habías levantado la mano, te doy la palabra. Y me quedé pensando, escuchando a Fernando y a Graciela, en otro autor que yo quiero mucho y siempre, ¿vieron esos autores que uno siempre lleva consigo, no? Bueno, uno es Apple para mí, el otro es Philip Jackson. Y Jackson dice algo re interesante que es, la educación es un negocio de riesgo, ¿no? Y el profesor siempre está ahí dando pasos en falso, intentando construir la mejor enseñanza, intentando hacer lo mejor que pueda en ese contexto tan particular que le tocó vivir, y ese es un compromiso moral, dice él, que debe asumir el docente. Y también agrega, el que no está dispuesto a asumirlo, y quizás es mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? Y creo que los que estamos acá de alguna manera estamos asumiendo ese compromiso moral en nuestro camino como docentes, porque todos lo somos, y aquellos que están justamente ahora formándose, porque tratan de ser aún mejores docentes a partir de esa formación. Así que bueno, comparto esta frase porque me parece que es como para enmarcarla y tenerla ahí a mano, y si algún día no es esto, bueno, dedicarnos a otra cosa también, ¿no? Gracias, muchas gracias, Tere. Dai. No, me alegra, ¿no? Me entusiasma la idea de estas experiencias en secundaria, ¿no? Y me quedaba pensando lo que decía Graciela, ¿no? El tema, la elección del tema y la vinculación con los intereses, ¿no? Y pensaba, bueno, los alumnos descubrieron antes el aprendizaje por proyectos de lo que nosotros habíamos pensado como docentes que podía ser valioso, ¿no? Y fíjese cómo la misma curiosidad los lleva a ellos a plantear esos temas que son parte de su interés, pero que probablemente no están siendo respondidos a través de lo que nosotros creemos que es el conocimiento que ellos deben adquirir, ¿no? Entonces me quedaba pensando esto, oye, los alumnos descubrieron antes
la potencia del aprendizaje de proyectos y utilizaron estos espacios para transformarlos en eso, en espacios donde ellos pudieran aprender lo que les interesa aprender. Y lo mismo sucede, es decir, y el profesor Fernando decía algo que me pareció bien interesante, cómo docentes y alumnos vamos aprendiendo, ¿no? Y en investigación así sucede, le decimos a los alumnos, esta investigación es única, es inédita, es primera, ¿bien? Y te vamos acompañando en un proceso, no está escrita en ninguna parte, nos montamos sobre gigantes porque lo hacemos sobre la base de un cuerpo teórico y unos antecedentes que ya están, ¿bien? Que le da la matriz diacrónica a la investigación, pero es inédita porque comienza sobre un territorio sobre el que a lo mejor nadie se planteó que eso podía ser un problema, que te interpeló, te hizo, bueno, pero ¿por qué esto sucede? ¿Qué podemos llegar a hacer con respecto a esto? ¿Qué podemos llegar a saber con respecto a este problema? Entonces, en esa orden, me parece que me parece que este trabajo de secundaria es básico, ¿bien? Porque es hacer visible y seguir de alguna forma incentivando eso que perdemos en la escuela, que es la capacidad para curiosear, para preguntarnos, ¿verdad? Porque se supone que vamos a la escuela a encontrar las respuestas que ya están escritas y están fijadas, ¿no? Y rara vez nos preguntamos, bueno, ¿qué vengo a buscar a la escuela sobre preguntas en las que todavía no tengo una respuesta o no hay una respuesta que te puedo ofrecer, pero sí te puedo ofrecer el ecosistema para que las consigas, ¿no? Y eso es la investigación. Hoy comentábamos la palabra ecosistema en clase, ¿no? El ecosistema para que el alumno plantee preguntas y les busque una respuesta. María Victoria hacía mucho énfasis en el carácter sistemático, organizado y metodológico que establece la ciencia. Bien, porque no es cualquier respuesta la que vas a buscar. Es una respuesta que sea capaz de soportar, y diciéndolo así, de soportar la verificación, ¿verdad? Y diría Popper, la falseación, es decir, que sea capaz de demostrar que realmente puedes responder esa pregunta que nos estamos planteando. Así que me parece muy valioso. Sí, sumamente valioso e interesante, ¿no? Esto que se está haciendo y la verdad se debería hacer en todos los niveles, ¿no? Quizás en esto también hay que motivarlo e incentivarlo en nuestras instituciones. No sé si alguien más quiere aportar, si algunos estudiantes quieren hacer unas preguntas, porque yo soy muy respetuosa del espacio, del tiempo que le habíamos destinado a este conversatorio. Así que habilito el chat si quieren alguna pregunta. Tenemos acá realmente un panel espectacular y nos hemos llevado muchísimas cosas hoy como para pensar y analizar. Así que, no sé, les dejo unos minutitos si quieren escribir algo y después hacemos el cierre. Bueno, seguramente nos llevaremos algunas preguntas. Ahí están. No, gracias, Fernando. Yo agradezco a todo el equipo, a todos los estudiantes que están, tanto de nuestra casa como del PIO 12, que sabemos que esto es una iniciativa que queremos que continúe y ya después nos vamos a ver próximamente también, que voy a estar Liliana ahí, le recordaba hoy el día 9, así que vamos a estar también con la institución. Así que les agradezco a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por compartir su experiencia, por mostrarnos, ¿no?, la importancia que tiene la investigación y cómo se puede hacer en los diferentes niveles. Quiero que la experiencia que nos contaba Fernando, la de Graciela en el Instituto Superior y también la otro encuentro que tuvimos también con Dai contando estas competencias, una vez que uno se va poniendo una mochila con todos esos conocimientos, los va a ir trasladando. Y esto de transferencia que hablabas, de ir el docente haciendo, me parece, Graciela nos lleva a esto como incentivo, ¿no? De cómo cambiar, cómo hacer en las aulas, ¿no? Para que justamente nuestras aulas sean diferentes, para cambiar una escuela
y que sea una escuela diferente a la que nosotros conocíamos. Y Carmelo, soy del siglo pasado, yo también, así que te entiendo perfectamente esto que comentabas, porque era otra escuela, ¿no? Y me parece otro profesorado, me parece que está buenísimo que cambie y poderlo hacer de todos los niveles. Así que les agradezco, un saludo muy grande, que tengan un muy buen fin de semana y gracias por todos sus aportes tan interesantes. Gracias, Silvina. Buenos días para todos y todas. Gracias. Gracias, Silvina. Gracias a ustedes, un placer, un gusto. Un gusto. Dairani, un beso grande. Gracias, Liliana, te dejo un beso grandote a todos. Hasta luego, más que agradecida. Chao, gracias por todo, hermoso. Silvina.